esta ocasión es grato para mí poder compartir una breve meditación en la palabra del Señor. Y quisiera compartir con ustedes algunos versículos que están en el libro primero de Samuel, capítulo 17 y versículo 43. Dice así la palabra del Señor. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que, como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio priesa y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y matólo, sin tener David espada en su mano. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos dar gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra, de poder, Señor, también leerla y poder compartir, Señor, y extractar de ella esta meditación. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, a cada uno de nuestros hermanos, Padre Celestial, y que tu palabra sea de bendición, porque te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a meditar algunos minutos y quiero comenzar diciendo que el primer conflicto y victoria del rey David, antes de ser llamado públicamente al reino y trono de Israel, tuvo que demostrar su valentía y confianza en un combate solitario con el campeón de sus enemigos, los filisteos. Y su victoria sobre Goliat señaló su derecho a ser reconocido como el verdadero caudillo jefe de su pueblo. Esto tiene también algo muy especial porque David es una figura de Cristo, quien peleó esa batalla contra el enemigo del pueblo de Dios, que era Goliat, quien diariamente desafiaba a los escuadrones del pueblo de Israel y los humillaba y los sometía. Y no había nadie precisamente que tuviera la capacidad, el valor para enfrentar a este temible gigante. Por eso nos señala la palabra del Señor que David simplemente con una honda, con una piedra, venció a este gigante, pero entendiendo que toda la fuerza de su honda, de su brazo, fue en la fe, en el poder del Señor Jesucristo, en la fe de su Señor, en la fe de su Dios, el jefe de los escuadrones de Israel, Jehová de los ejércitos. De la misma manera, podemos nosotros también considerar lo que la palabra del Señor nos dice esta vez en el libro de Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, dice la palabra del Señor.
Por eso, en la misma manera, e inmediatamente luego de ser bautizado como testimonio público en su ministerio por el mismo y propio testimonio de su Padre, el Señor Jesús tuvo que encontrarse con el gran enemigo de Dios y vencerle también en un combate espiritual, ganando una victoria decisiva allí en el desierto. Mateo 4, versículos 10 y 11 dice lo siguiente, que quiero también compartir esta porción con ustedes. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles llegaron y le servían. La tentación tenía y tiene un significado triple. Primero era para demostrar el carácter divino y justicia inmaculada del mismo Señor Jesucristo. En segundo lugar, debía demostrar al diablo desde el mismo principio y colocarle en el lugar de un enemigo vencido. Y en tercer lugar, el Señor Jesús peleó la batalla del desierto como el capitán de nuestra salvación. Así lo expresa el libro de los Salmos, capítulo 48, 14, donde dice: porque este Dios es Dios nuestro, eternalmente y para siempre. Él nos capitanará hasta la muerte. Por lo tanto, mi hermano, este conflicto era el modelo y promesa también del conflicto y victoria que todos sus seguidores deberían experimentar. Por lo tanto, la escena de la tentación es muy sugestiva. El primer capítulo de la historia humana principió en un paraíso, allí en el huerto del Edén, donde todo era armonía, donde todo era comunión, donde el hombre, Adán y Eva, se paseaban, dice la Escritura, al aire del día y caminaban con Dios. Pero hasta ahí llegó el enemigo, hasta ahí llegó esta serpiente astuta para entonces tergiversar, cambiar e irse en contra de lo que Dios había dispuesto allí en el huerto del Edén. Y engañó, ¿cierto?, a nuestros primeros padres, Adán y Eva, de tal manera que desobedecieron a Dios y la sentencia de muerte espiritual cayó sobre ellos. Por eso decía que el primer capítulo de la historia humana principió en un paraíso, pero terminó en un desastre, porque Dios maldijo la tierra por amor de ellos. Maldición que hasta el día de hoy está vigente en nuestro planeta. Y el primer capítulo de la redención divina principió también en un desierto, como hemos visto, pero terminará en un paraíso restaurado. Hoy día nos toca a nosotros vivir en este mundo, en la época que nos ha tocado vivir, donde también no estamos exentos de luchas, de pruebas, de dificultades, especialmente como cristianos. Pero debemos recordar que aquella batalla que el Señor Jesucristo libró en solitario en el desierto, esa victoria contra Satanás también es nuestra victoria. Por eso es importante, mi hermano, pensar en lo que significa la redención divina, que lo que parecía que iba a ser un desastre, en que Satanás, el demonio, creyó que podía doblegar la voluntad de Dios y someter al Señor Jesucristo, al tentarle, al hacerle sentir que tenía la oportunidad de comprobar que si efectivamente era el Hijo de Dios. Por eso le dice: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En muchas ocasiones han venido a nuestra mente, lo más probable que a muchos de nosotros y de los que hoy nos escuchan, palabras como que si eres Hijo de Dios, ¿por qué te pasa esto?
Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por esta situación? Pero debemos recordar que siempre el Señor estará peleando nuestras batallas. El Señor siempre estará a nuestro lado. Por eso, lo que principió en un desierto, pero terminará en un paraíso restaurado. Este contraste es el típico de la vieja y la nueva dispensaciones. La antigua dispensación promete bendiciones terrenales. La nueva comienza en compañía de nuestro Señor en su pobreza y humillación y conduce a través de gran tribulación al lugar donde la tristeza es desconocida. Por eso decíamos, aquello que comenzó en el desierto, en una batalla, en un conflicto, en la victoria sobre Satanás. Jesús se enfrentó a un enemigo que ya estaba vencido. Jesús, posteriormente de este episodio, le da otra batalla, otro golpe decisivo y de muerte a Satanás al resucitar al tercer día, al levantarse de esa tumba inerte. Él peleó nuestra batalla espiritual como el gran capitán de nuestra salvación. Por eso encontramos estas palabras que el profeta Jeremías expresa allí precisamente en el capítulo 20, versículo 11 de Jeremías, donde dice: «Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante». Y en esto también hoy día debemos, hermanos, nosotros también identificarnos con este pasaje. En medio de todas tus dificultades, en medio de toda la problemática que hoy día la sociedad, el planeta está viviendo, debemos pensar que Jehová está con nosotros, que Jehová está conmigo, que Jehová está contigo, como un poderoso gigante para defenderte, para apoyarte en todos los sentidos. Sofonías, en el capítulo 3, versículo 17, menciona lo siguiente: Jehová en medio de ti, poderoso, Él salvará, gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Pues hermanos, en medio de toda esta adversidad, en toda esta incertidumbre que hoy día la sociedad, el mundo tiene, hagamos eco, hagamos verbo este versículo: Jehová en medio de ti, Jehová en medio de tu hogar, Jehová en medio de tus pruebas, Jehová en medio de tus luchas, de tus adversidades, Jehová en medio de tus alegrías, Jehová en medio de tus bendiciones, como ese poderoso gigante. Jehová en medio de ti, poderoso, poderoso nuestro Dios. Él salvará, gozaráse sobre ti, se alegrará en ti, dice, con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cantar. Qué expresión más hermosa estos versículos. Por eso decía yo que pasaremos a través de grandes situaciones difíciles por prueba, como lo expresaba David también: aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, como ese poderoso gigante, como Jehová el buen pastor. Llegará el día en ese nuevo paraíso restaurado, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, donde dice lo siguiente, y así lo describe el apóstol Juan. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasados. Y el que estaba sentado en el trono dijo:
He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome, hecho es, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua de vida gratuitamente. El que venciere, poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Por eso es importante y les insto que en medio, yo no sé de las situaciones que a cada uno nos toca pasar diariamente, pero ciertamente que pasamos a veces por momentos difíciles, complicados, pero es ahí donde debemos recordar que el Señor Jesucristo está a nuestro lado, que el Señor Jesucristo está como ese poderoso gigante. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jehová en medio de ti, poderoso. Él salvará. Eso debe ser nuestra alegría, nuestro aliciente para seguir adelante con fe, mirando siempre al Señor y recordando que llegaremos un día a estar en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, donde dice su palabra que limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y todo esto gracias a esa victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz, sobre la muerte, porque hoy Él ha resucitado y está a la diestra de Dios el Padre, pronto a venir por los suyos. Que Dios le bendiga y no olvide, Jehová en medio de ti, poderoso.